Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando a profundidad la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos dar la bienvenida y también queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan este material, porque de esta manera vamos a llegar a muchas almas alrededor del mundo. La palabra de Dios dice de que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por lo tanto debemos de usar todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder predicar el evangelio, la verdad presente. Hermanos, quiero que se pongan cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz, porque vamos a tener una clase teológica y sólida de la palabra de nuestro Dios. Así que antes de iniciar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio una vez más de poder presentar tu palabra. Bendice a nuestros amigos, que ellos puedan conocer más de tu palabra, puedan estar atentos al mensaje y puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar y que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, vamos a iniciar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero que nos concentremos porque este no es un sermón, sino que es una clase. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, recordemos, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, es el detector para poder detectar inmediatamente una falsa doctrina, un error o alguna apostasía. Por lo tanto, hermanos, los invito a que ustedes, hermanos, siempre estén atentos a esta clase de videos para que puedan crecer en conocimiento y puedan desarrollar su intelecto, para que sean ágiles en poder ustedes analizar y hacer diferencia entre lo que es verdad y lo que es error, o lo que es error y lo que es casi verdad. Noten que dije casi. Hermanos, ¿de qué se trata el estudio? Queremos analizar un corto video de un hermano donde él pone por encima la conciencia, por encima de la palabra de nuestro Dios. Quiero que analicemos cómo él, de una forma sutil, ataca la ley de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que para atacar la ley de Dios no hay necesidad de atacarla abiertamente y frontalmente. El diablo es astuto, que lo que hace es atacar la verdad de Dios de una forma sutil. No sé si ustedes entienden la palabra sutil. O sea, que no despierta sospechas en la mente que está dormida. Analicemos lo que dice este hermano. Si tú guardas el sábado y lo haces por amor, no dejes de guardarlo. Si trabajas los sábados porque debes cumplir un deber y sobre todo trabajas para gloria de Dios, trabaja el sábado, no estás en pecado por ello. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Si guardas el domingo y lo haces para gloria de Cristo y con amor a Cristo, síguelo guardando. La Biblia no te condena por ello. Los que dicen que si alguien guarda el domingo, adora al sol, mienten, porque cuando tú adoras a Dios los martes o los lunes, eso no quiere decir que adores a Marte o a la luna, adoras a Dios. Hazlo de todo corazón, pon a Dios en primer lugar y sé fiel a tu conciencia. Ahora, ustedes pudieron notar de que hay que dejarnos guiar por nuestra conciencia, dice el hermano. Hermanos, tengamos cuidado con esta clase de mensajes. Son mensajes erróneos, mensajes confusos que atacan sutilmente la ley de Dios. Vamos a poner el detector de mentira en este mensaje y vamos a ver dónde está el error
y la falsa doctrina. Y si ustedes, hermanos, no son estudiosos de la Biblia, van a ser engañados por esta clase de mensajes. Hermanos, quiero aclarar un paréntesis, o quiero hacer un paréntesis en este estudio. Hermanos, vamos a atacar la falsa doctrina, la falsa enseñanza, no la persona. ¿Me doy a explicar, hermanos? En este canal no atacamos las personas, atacamos el falso mensaje que distorsiona el evangelio y distorsiona la verdad bíblica. Hermanos, en el siguiente estudio vamos a ver de que ese es espiritismo camuflado o maquillado. ¿Entienden eso? Es espiritismo. Enseñar de que nuestra conciencia define lo que es bueno y lo que es malo es espiritismo disfrazado o maquillado. Vamos a estudiar la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esta clase de mensajes confusos y distorsionados. Tomen su Biblia y lean conmigo. Hermanos, debemos de entender que Dios es el que define lo bueno y lo malo, no es nuestra conciencia. Repito, quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no nuestra conciencia. No es tu conciencia, hermano, no es la mía la que define lo bueno y lo malo. Es Dios a través de su ley. Dios, por ser el soberano del universo, Dios por ser el creador de los cielos y la tierra, porque Él tiene potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios es. Y quiero que comprenda bien este punto, hermanos, antes de leer la Biblia. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios, el creador de los cielos y la tierra. No es un pastor, no es el hermano Rafael, no es una iglesia, no es el Papa, no son los ángeles, no es ningún profeta, no es ningún apóstol que define lo bueno y lo malo. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios a través de su ley. Cuando nosotros creemos de que nuestro corazón es el que define lo bueno y lo malo, estamos cayendo en una herejía, en un espiritismo disfrazado. Noten cómo dice Jeremías 17, versículo 9 al 10. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que escucho y escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, tengamos cuidado. Si usted agarra como maestro su corazón o su conciencia, va a perderse, porque su corazón y el mío es engañoso y es perverso. O sea que no es nuestra conciencia, no son nuestros sentimientos lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios en su ley, no es su corazón, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos, como dijo el famoso reformador Juan Calvino. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Por lo tanto, no defina lo bueno y lo malo en base a su corazón. Defina lo bueno y lo malo en base a lo que Dios dice en su ley. Porque Dios es el que define en su ley lo que es bueno y lo que es malo. Noten cómo dice Jeremías 17, versículo 7, o sea, el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. No dice el que confía en su conciencia y cuya confianza es Jehová. Confiemos en Jehová, confiemos en Dios, confiemos en su Hijo Jesucristo, confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. No confíe en los hombres, no confíe en su conciencia, no confíe en sus sentimientos. Qué terrible error
y qué terrible falacia decir de que nuestra conciencia debe de guiarnos para poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Tremendo, hermano. Por eso es que la sociedad está así como está. Porque la sociedad no quiere someterse a la palabra de Dios. Por eso es que el mundo está así como está. Porque el mundo no quiere sujetarse a la ley de Dios. El mundo quiere seguir sus propios caminos y no sujetarse a la ley de Dios. Noten como dijo Martín Lutero, hablando de lo peligroso que es que usted se guíe por sus sentimientos y emociones. Jóvenes, tengan cuidado, jóvenes, que se dejan guiar por las emociones y por los sentimientos y después se van a dar en la torre. Jóvenes hoy en día que confunden amor con galanteo y andan ahí obsesionados con el noviazgo y con quererse casar y después se van a dar a la torre. ¿Por qué razón? Porque ellos se dejan guiar por los sentimientos y emociones y no por lo que dice Dios en su palabra. Porque hay muchas jovencitas en la iglesia embarazadas. Hoy se ha subido la tasa de mujeres embarazadas en la iglesia que no se sabe quién es el papá de los niños. ¿Por qué? Porque es donde se dejan guiar por los sentimientos y emociones. No se dejan guiar por lo que dice Dios en su palabra. Hermanos, qué peligroso es dejarse guiar por los sentimientos y emociones. Mi conciencia no es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios en su palabra. Leamos lo que dice Martín Lutero en esta famosa frase. Dice: los sentimientos vienen y los sentimientos van. Y los sentimientos son engañosos. Mi seguridad, dice Lutero, es la palabra de Dios. Es erróneo y es satánico y es espiritismo sostener de que mi conciencia es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Es satánico sostener de que la sociedad me tiene que dictar a mí lo que es bueno y lo que es malo. Es satánico cuando nos dejamos guiar por los sentimientos y emociones. Claro que somos seres con sentimientos, pero mis sentimientos no son los que me dictan para definir lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios en su palabra. La voluntad de Dios está expresada en su ley. Dios a través de su ley define lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo presentan este principio. Salmos 40, versículos 7 al 8. Hablando de Cristo, esta profecía mesiánica o este salmo mesiánico, dice así: entonces dije, y aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Esta es una referencia a la Torá, el rollo del libro, o sea, al Pentateuco, la ley, que profetizaba acerca del Mesías. En el rollo del libro está escrito de mí, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado o me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Noten que no es la conciencia la que define lo bueno y lo malo. Es tu ley que está en medio de mi corazón. Y esto se cumplió con Cristo. Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es la encarnación de la palabra, tal como lo dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Salmo 119, versículo 1 al 3 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan siguiendo su conciencia. Negativo, no dice así el texto. Por eso es que les digo que lean conmigo. Lean, hermanos, no crean lo que dice el hermano Rafael. Mi objetivo como predicador y apologeta es llevarlos al texto bíblico. No que crean mi palabrería, no que crea mis argumentos. Quiero que crea lo que dice Dios en su palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No dice los que siguen su conciencia. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Noten que no dice los que siguen su conciencia. Y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad. Esta palabra iniquidad es la palabra equivalente a transgresión de la ley. Los que andan en sus caminos no hacen iniquidad. ¿Por qué razón? No es porque siguen su conciencia, sino es porque andan en la ley de Jehová. Noten como dice Pablo
en Romanos 3:20 dice, Romanos 3:20, el apóstol Pablo afirma que Dios revela su voluntad y define lo que es pecado y lo que no es pecado en su ley. La ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es un reflejo de la voluntad expresada de Dios. Romanos 3:20 dice el apóstol San Pablo, el gran Pablo, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque la ley no es para salvarse. La ley a nadie justifica. La función de la ley es condenar, y en ese contexto la ley es buena. El malo es el pecador. La ley es buena porque cumple una función y es condenar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, perdonado. Ya que por las obras de la ley o por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que por medio de la ley nosotros conocemos lo que es pecado. Dios define lo que es pecado en su ley. No es la conciencia, no es mi criterio, no es mi sentimiento, es Dios en su ley que define lo que es bueno y lo que es malo. Noten como dice Pablo en Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, quien define lo que es codicia no es mi conciencia ni la suya, sino que es Dios a través de su ley. Pablo dice, yo conocí lo que es codicia porque la ley dice no codiciarás. Pablo está haciendo una referencia al 10º mandamiento de los 10 que encontramos en Éxodo 20, versículo 17. Noten cómo dice el apóstol Juan en su carta, 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, todo aquel que comete pecado, esta palabra pecado es del griego armatía, errar al blanco, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o sea, anomía. El que comete pecado comete armatía, o sea, erra al blanco y no está en armonía con la ley. Infracción de la ley en el griego es anomía, no conformidad con la ley. Aquí dice el apóstol Juan que pecado es infracción de la ley, o sea que Dios define lo que es pecado en su ley. La voluntad expresada de Dios está reflejada en su ley, como dice Elena de White, que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Ahora, y noten como dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea que Cristo no vino a aniquilar la ley. Cristo no vino a abolir la ley. Lo que vino Cristo a hacer es a quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice el apóstol Juan. Ahora, si nosotros dejamos que nuestra conciencia define lo que es pecado y lo que no es pecado, pasaremos la autoridad de Dios al hombre y a Dios se le quita la autoridad y se le pasa a la creación. Noten la energía. Por eso es que les dije, hermanos, de que lo que está predicando el hermano Natanael es puro espiritismo. Cuando decimos que la conciencia debe de regir nuestra conducta, eso es espiritismo, porque la autoridad de definir lo que es bueno y lo que es malo que le corresponde a Dios, ahora se le pasa a la conciencia del hombre, y el hombre está ocupando el lugar de Dios, y el hombre, basado en su conciencia, entonces puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces el hombre, como tiene potestad en este contexto de elegir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a su conciencia, entonces está en su libre elección de poder llamarle a lo malo virtud y justificarlo. Notaron, hermanos, cómo hay un espiritismo aquí sutil, un espiritismo disfrazado, un espiritismo maquillado, una enseñanza satánica y espiritista. Y tengamos cuidado, hermanos, con esta enseñanza, porque vamos a ver al final de este estudio que es el método que el diablo va a usar al final de la historia
para establecer el falso sistema del nuevo orden mundial que va a implantar la bestia y el anticristo de Apocalipsis 13. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber definir lo que es pecado y lo que no es pecado, y saber definir quién es el que da la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí vimos que Dios, no la conciencia, no es la sociedad, no son las iglesias, no es la cultura quien me define lo que es bueno y lo que es malo, es Dios en su ley. ¿Estamos claros? No, hermano Rafael, esta es la cultura. Esa palabra es diabólica. Siempre que se hacen camporís de conquistadores y empiezan a escuchar música rock y a bailar y a saltar y a tirarse al suelo y a bailar, salen hermanos diciendo: hermano, no juzgue a los jóvenes porque esa es su cultura. O sea que hoy la cultura me define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que la cultura define lo que es bueno y lo que es malo? Hermanos, no seamos engañados por Satanás. No es la cultura lo que define lo que es malo, es Dios en su ley. Ahora, noten cómo dice Isaías 5, capítulo 5, versículos 20 al 24. Si nuestra conciencia le damos la autoridad de definir lo que es bueno y lo que es malo, podemos caer en esto. Noten cómo dice: ay, esto es una palabra de lamentación, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Noten la conciencia hasta dónde. La conciencia puede llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Noten, va que es peligrosa la conciencia. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios ante sus propios ojos. Terrible, hermano. Noten que cuando nosotros nos damos esa autoridad de definir lo bueno y lo malo, basado en nuestros sentimientos y conciencia, caemos en este error, en esta apostasía. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino. No, hermano. El cuerpo necesita unas 3 copas o unas 3 cervezas, como dice Luis Toro. Usted puede tomarse 3 y 4 cervezas para la sed. Lo malo es emborracharse. Noten que está dándole definición al pecado. Él está dando definición. O sea, 3 cervezas son buenas, la cuarta es pecado o la quinta es pecado. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Noten, cuando la conciencia define lo que es bueno y lo que es malo, hacemos una mezcolanza de verdad con error. Le llamamos al error virtud y a la verdad le llamamos error. Terrible, hermano. Ay, dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué razón? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. No es la sociedad, no es su conciencia, no es la cultura, no es tu criterio, no es mi criterio. Lo que define lo que es bueno y lo que es malo es Dios en su ley. Terrible. Y aquí se da un castigo para aquellos que confunden la verdad con el error, para aquellos que al impío lo justifican y al justo le quitan derecho, aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Estos van a ser consumidos como rastrojo porque desecharon la ley. Ahí está la ley, porque es la ley de Dios la que define lo bueno y lo malo. Hermanos, vamos a ver una historia que nos va a ayudar a detectar este engaño satánico y espiritista. El diablo quiere hacernos creer de que es nuestra conciencia la que está autorizada para definir lo que es bueno y lo que es malo. El diablo sigue teniendo su mismo propósito con el hombre, inculcarle a la humanidad
y a la sociedad que violen los principios y que la sociedad ponga sus propios principios y sus normas por encima de la ley de Dios. Satanás no cambia sus métodos, los sigue refinando. Y este método ha sido el que siempre ha usado: meterle en la mente el vino de Babilonia que le haga creer de que la gente tiene potestad a través de su conciencia de definir lo que es bueno y lo que es malo. Esto hizo Satanás con Eva. Vamos a ver lo que Satanás está insinuándole a Eva en el jardín del Edén. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y no la leemos con cuidado porque no queremos interpretarla correctamente. Pero la Biblia, cuando se lee despacio y correctamente y con sabiduría, nosotros empezamos a divisar el significado del texto. Por ejemplo, noten lo que Dios le dice a Adán y Eva. Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, noten que no es la conciencia la que está hablando aquí, es Dios que está hablando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos coman, pero más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente que morirás. Para entender este texto, Eva y Adán no necesitaba teología, no necesitaba traductor, no necesitaba alguien que le tradujera al don de lengua, no necesitaba ir a una universidad para poder entenderlo. Este texto estaba tan clarito que hasta un bebé destetado lo podía entender. Era diáfano, claro, directo, sin confusión, con pocas palabras y cristalino. Adán y Eva, ustedes van a comer de todos los árboles. ¿Están escuchando? De todos los árboles, pero menos de uno. Noten, quien estaba dando esa orden era Dios. Quien estaba dando la definición de cuál árbol no comer era Dios. Quien estaba autorizando de cuáles árboles debían de comer era Dios. No era Adán y Eva. Adán y Eva no eran los que estaban definiendo qué árboles comer y qué árbol no. Era Dios. Dios está diciendo, de todos los árboles coman menos de uno, porque si comen, ciertamente van a morir. Están advertidos. Aquí no hay ninguna ambigüedad, no hay ninguna confusión, no hay ningún motivo para que tomen en otro sentido el texto bíblico o mis palabras. Les estoy diciendo claramente, y noten que estoy dramatizando para que ustedes entiendan lo que Dios está diciendo aquí. Les estoy diciendo claramente, hijos, si ustedes no obedecen esto, van a morir. Así que yo les estoy diciendo, coman de todos los árboles, pero menos de este. Este está reservado para mí. Los árboles se parecían en todo. Estaban en el huerto del Edén, eran creados por Dios todo. Adán y Eva bien hubieran podido cuestionar a Dios y decir, Señor, ¿por qué has elegido este árbol? No nos gusta este árbol porque se mira extraño, lo miro bien extraño. Mejor mejor. ¿Por qué no eliges este, Señor? Hubieran puesto cualquier cuestionamiento, pero era Dios que estaba claro en esto. Dios había dicho, de todos los árboles puedan comer menos de uno. Claro. Ahora, vamos a ver lo que Satanás está insinuándole a Eva para que desobedezca la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Y vamos a ver de que Satanás le está insinuando a Eva de que ella también puede decidir lo que es bueno y lo que es malo basado en su conciencia. En otras palabras, el diablo está diciéndole a Eva, mira, tú también tienes esa potestad de definir qué árbol comer y qué árbol no. Tú también puedes ser como Dios. Lo que pasa, y eso está insinuándole, si ustedes leen el texto, esta es la insinuación. Es un mensaje subliminal. Mira, Eva, lo que Dios quiere es de que
ustedes no coman de este árbol prohibido, porque si comen van a ser como Dios y Dios va a tener un rival o una competencia. Está insinuándole el diablo a Eva de que quizás Dios comió en algún tiempo de ese árbol y por eso se hizo Dios. Y al hacerse Dios, Él está abusando de su autoridad e imponiéndoles una ley arbitraria. Esto está inculcándole el diablo a la mente a Eva, un juego de palabras con un mensaje subliminal. Tú eres también, tienes esa capacidad para poder también definir lo que es bueno y lo que es malo. No solamente Dios, tú también lo puedes hacer. Tú tienes esa potestad dentro de ti, basada en tu conciencia. Noten, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho esto. Pero noten que el diablo está haciendo un juego de palabras. Dios había dicho, coman de todos los árboles. Pero ahora el diablo dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten un juego de palabras, mensaje subliminal. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Noten cómo le dice, seréis como Dios. El versículo 5, seréis como Dios. En otras palabras, el diablo está insinuándole a Eva, tú también tienes esa potestad de decidir qué árbol comer y qué árbol no. Tú también tienes esa potestad de definir qué árbol es de la ciencia, el bien y el mal, y qué árbol no. ¿Quién ha dicho que solo Dios? Tú también tienes potestad. Esa potestad está dentro de ti. Tu conciencia. Tú eres también Dios. Obedece a tu conciencia. Tú tienes esa potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Seréis como Dios y no vas a morir. Terrible, hermano. O sea que el diablo quiere o está haciendo de que de la mente de Eva se desarraigue la palabra de Dios y que ahora Eva empiece a seguir su conciencia y su sentimiento, y en base a eso Eva va a poder elegir o comer del árbol que le da la gana, no importando lo que Dios haya dicho en su ley. Espiritismo disfrazado, espiritismo sutil, lo mismo que está enseñando el hermano Natanael Baloyes en este video que vimos al principio, que podemos quebrantar el sábado con supuestas buenas intenciones, pero es un mensaje sutil que está basado en seguir la conciencia y no seguir la palabra de Dios. Es tan cierto que Dios permite que hagamos el bien en sábado, pero ese es el bien a nuestro prójimo, el bien que no se planeó, el bien que fue improvisado. Pero el mandamiento prohíbe el trabajo egoísta innecesario que lo podemos hacer en cualquier día de la semana. El mandamiento dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento es claro y diáfano. Está prohibiendo las obras egoístas, trabajo innecesario para nuestro beneficio. El mandamiento no está prohibiendo las obras de misericordia, cosas improvistas, ayudar a los enfermos, darle de comer a los necesitados, ayudar a nuestro prójimo en una crisis que está pasando o en una necesidad que no era improvista, en un accidente. Tantas cosas que no se planearon pues y que no se pueden hacer otro día, sino que son necesarias en ese instante cuando se tiene que ayudar a nuestro prójimo. El problema es que el hermano Natanael está haciendo una mezcla de verdad y error para enseñar en una forma sutil, puro espiritismo, que la gente se deje guiar por su conciencia y no lo que dice la palabra de Dios. Terrible, hermano. Lo mismo que el diablo estaba insinuándole a Eva. Tú tienes que definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes esa potestad, tu conciencia.
Lo mismo que hoy dice el mundo religioso liberal. ¿Qué es lo que dicen hoy? Dejen a los jóvenes que se diviertan. Eso no es malo. Dejen que los jóvenes brinquen y salten. Por ende son jóvenes. Déjenlos que los jóvenes oigan rock. Déjenlos que los jóvenes se suban al púlpito disfrazados de payasos. No sean legalistas, no sean fariseos, porque esas palabras hoy se usan para cuando se defienden los principios bíblicos. Hoy defender los principios bíblicos es ser un fariseo, ser un fanático, ser un legalista y que estamos atacando a la iglesia. Hasta donde la gente está confundida por dejarse guiar por su conciencia. Y esta es la causa de la apostasía en muchas iglesias, porque se están dejando guiar por sus sentimientos y emociones y no por lo que dice la palabra de Dios. Hermano, es la cultura. Por ejemplo, unos jóvenes, unos hermanos bailando en el templo, saltando. Yo dije, estos hermanos son pentecostales saltando y brincando al son de la música por rock. Y viendo un hermano me dice, sí, esos hermanos son adventistas, pero ¿de qué país? Son allá de Jamaica o de África, pero es la cultura. ¿Desde cuándo el evangelio es cultura? Es la cultura. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Tremendo. Ahora, agarren esta información. Satanás esto va a ser al final de la historia, y ya lo está haciendo, de inculcarle a la sociedad y al mundo que es la conciencia lo que tiene la potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Satanás, en eso es que se basa el nuevo orden mundial, hermano. El nuevo orden mundial que va a implantar el anticristo para gobernar el mundo, este es el centro. El diablo quiere de que la gente de su mente se olvide de la ley de Dios, para que la gente ya, cuando desarraigue la ley de Dios de la mente, va a poder definir ahora lo que es bueno y lo que es malo basado en su conciencia. La cultura, la conciencia, los sentimientos es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Noten el diablo a dónde está llevando al mundo, y esto se va a tratar el nuevo orden mundial, hermano. El anticristo ya hace mucho puso su base. O sea, yo sé que ustedes me van a entender lo que quiero decir, hermano. Yo sé, por eso es que voy a hablar en clave. Yo sé que los que van a escuchar van a entender lo que estoy hablando. No puedo hablar así en una forma abierta, porque ustedes sabemos de que se está coartando la libertad de expresión. Así que vamos a hablar en clave, porque yo sé que los hermanos que van a escuchar esto van a saber de qué estoy hablando. O sea, lo que el diablo está haciendo en la sociedad hoy en día es lo siguiente. Con este movimiento que está impulsando lo que se le llama, y voy a usar otras letras para que ustedes sepan de qué estoy hablando, el movimiento LGBTQIZ más. Lo que quiere el diablo es inculcarle a la gente de que si yo me creo una gallina, si en mi mente, yo no soy gallina, pero si en mi mente, noten que el diablo lo que quiere es desarraigar la ley de Dios de la mente del ser humano. Si en mi mente digo, bueno, yo soy una gallina, tienen que respetar lo que yo digo y tienen que aceptarme como tal porque yo soy gallina. Y otro puede decir, hermano, yo soy una niña de 13 años. Por lo tanto, deben de dejar que yo entre al baño de las niñas, porque si no, esto es delito. Noten el diablo hasta dónde está llevando la sociedad. El diablo está corrompiendo a la sociedad, porque la sociedad se está olvidando de los principios bíblicos y está agarrando como norma de conducta sus sentimientos y su conciencia, espiritismo. Esta es la base del nuevo orden mundial. O sea que si yo me creo el presidente de los Estados Unidos, la gente me tiene que aceptar que yo soy el presidente de los Estados Unidos. Allá otro puede decir, bueno, yo soy una zanahoria. Tienen que aceptarme que yo soy una zanahoria. Terrible, hermano. Terrible. No sé si ustedes están entendiendo hasta dónde el diablo está llevando a la humanidad. Está hundiéndose cada día la humanidad en el pecado, y la gente a eso le llama virtud. Terrible. Hoy defender los principios es ser objeto de burla. Hace poco vi un programa de televisión donde un cristiano estaba defendiendo la familia
como Dios lo ha establecido en la palabra de Dios desde el principio. Y yo escuchaba cómo allí la gente se burlaba del cristiano. Yo veía cómo en los comentarios se burlaban del cristiano, porque el cristiano estaba defendiendo el matrimonio legítimo, que es la base fundamental de la sociedad. Hoy defender los principios es ser uno anticuado. Hoy defender los principios es tener una mente cerrada. Hoy defender los principios lo tilden a uno de extraterrestre. Terrible, hermanos. Me quedé impactado cómo en el programa de televisión se burlaban del cristiano. Y pudiera poner muchos ejemplos donde gente hoy en día se burla de la palabra de Dios, porque el diablo está logrando su propósito, inculcarle a la gente en su mente de que quien define lo que es bueno y lo que es malo es la conciencia del humano. Pero la conciencia del ser humano está corrompida. No puede definir lo que es bueno y lo que es malo, porque su conciencia está corrompida. Es Dios que define lo que es bueno y lo que es malo. El diablo al final de la historia va a hacer esto mismo que hizo con Eva: hacer que el mundo se olvide por completo de la ley de Dios y que el mundo cree sus propias leyes y sus propios mandamientos para regirse ellos mismos. Y de esa manera el diablo va a hacer que el mundo entero y el falso sistema de nuevo orden mundial aniquile por completo la ley de Dios. Y será entonces que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 16, hablando de la imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten, esto se entiende que van a haber leyes y decretos legislativos bajo pena de muerte, porque el que no la adorase va a ser muerto, porque se da un decreto de muerte. Y hiciese, esta es una ley imperativa, no es si querés, hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El nuevo orden mundial del anticristo tiene que ver con que el mundo cree sus propias leyes. Eso es el falso sistema del anticristo. La bestia va a gobernar inculcándole por la fuerza y por decretos legislativos leyes y mandamientos de hombres. Yo he sacado 4 cosas que van a regir el falso sistema del nuevo orden mundial de la bestia. 4 cosas, anótela. La Agenda 2030. La Agenda 2030, hermanos, es la agenda creada por la ONU y el Vaticano para que en el 2030, así le llaman ellos, la Agenda 2030, ellos van a echar a rodar planes. Y en esos planes está reducir el recalentamiento global. Y yo me quedé impactado. Entré a la página oficial de la ONU y de la agenda que tienen ellos para el 2030. ¿Saben qué es lo que dice? Una de esas cosas que van a promocionar en el 2030, y ya lo están haciendo, es promocionar o promover la agenda LGKMKZWXYZ. ¿Entiende qué quiero decir? Bueno, no puedo decir las palabras porque ya saben a qué me refiero. O sea que lo que busca la Agenda 2030 es que el mundo entero y todas las naciones acepten la agenda LGXYZWKUWIKZ, porque lo que busca el diablo es que se desarraigue la ley de Dios de la mente de la humanidad. Tremendo, hermanos. En muchos países, hermanos, oponerse a esto es como ir a la cárcel. Oponerse y defender la familia es ir a la cárcel, es como cometer un delito en unos países. Terrible, hermanos, a donde vamos, porque el diablo quiere que nosotros nos olvidemos de la ley de Dios. Otra cosa que va a tener el sistema del nuevo orden mundial de la bestia es que el diablo va a hacer de que la sociedad defina la música que a ellos les plazca para adorar a Dios. Música falsa del nuevo orden mundial, la música. La conciencia define lo que es música para adorar a Dios. Yo puedo usar la música que a mí me da la gana.
Y esta es la ideología del nuevo orden mundial. Esta es la ideología de los jesuitas y de los Illuminatis y de las sociedades secretas. Mi conciencia define qué música debo de usar para adorar a Dios en las iglesias. No importa si uso perreo, no importa si uso reggaetón o pop rock. Mi conciencia es la que define la música, no es Dios. Ahora, yo decido, según ellos, el nuevo orden mundial es que hacer de que yo decida qué es lo bueno para comer y qué es malo para comer. Noten que la conciencia del ser humano, ellos están en la libre elección de poder definir lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. Por lo tanto, hoy la gente, ¿qué es lo que dice? No importa lo que comamos, no importa qué clase de animales comamos, porque lo que importa es mi conciencia. Yo decido qué comer y qué no. Porque el diablo quiere corromper a la humanidad también en la alimentación. Matar a la humanidad a través del apetito y la alimentación. Yo decido, como cuarto punto, yo decido. Es la cultura que decide. Yo decido y mi conciencia para definir lo que es bueno y lo que es malo. Tremendo, hermanos. Hermanos, voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía, donde nos dice de que el diablo lo que busca es invalidar por completo la ley de Dios y al eliminar la ley de Dios de la mente de la humanidad, que la gente se olvide de la ley de Dios, la gente va a decir, bueno, creemos nuestras propias leyes, creamos nuestras propias culturas, definamos lo que es bueno y lo que es malo, basado en nuestra conciencia, y esto va a ser la base que va a establecer el nuevo orden mundial. Dice la revista Review and Herald, del 26 de diciembre de 1899, dice: se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados, y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados. Hermanos, y esto lo estamos viendo en muchos países cristianos que se oponen a la agenda LGKWXYZ, más son llevados a los jurados, son llevados a la cárcel. Y esto, hermanos, va adelantándose. La Agenda 2030 va en marcha gigantesca. Y todos los que quieran ser, todos los que defiendan la ley de Jehová, dice, deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Tremendo. Noten cómo dice esta otra cita, Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891, dice: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo, prevalecerá extraordinariamente la iniquidad y el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Esta es la imagen de la bestia. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Hermano, vienen tiempos difíciles para la iglesia, vienen tiempos difíciles para aquellos que defienden los principios de Dios, hermanos. Pero es mejor estar bien con Dios y no con los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, sigamos adelante, perseveremos, estudiemos para que podamos nosotros estar siempre de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Siempre seamos celosos, siempre seamos íntegros y fieles. Defendamos los principios. No importa quién esté a favor del error, no importa si las masas aprueban el error. La verdad de Dios estará por encima de cualquier concilio y de cualquier opinión humana. Pongámonos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios y que Dios nos dé la fuerza para que siempre podamos estar de parte de la verdad y defender los mandamientos de Dios. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste una vez más estudiar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan aprender y que podamos reflexionar
de que no es nuestra conciencia la que define lo bueno y lo malo. No es nuestra conciencia la que define la adoración. No es nuestra conciencia la que debe de regirnos, sino que es tu palabra y tu ley. Gracias, Padre, por este privilegio que nos dices de predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.